Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más con el seminario de políticas deportivas y en este video lo que vamos a poder ver y conversar a través del campus y a través de los comentarios de este canal de YouTube. Así que suscríbanse y si quieren ver el anterior, entren al video anterior. Justamente lo que vamos a tratar de hacer en este video es una síntesis sobre la visión aristotélica de cómo el trazado de la concepción filosófica de época en la Grecia antigua, de alguna manera constituye hoy día todavía una manera simbólica de mirar la cultura. Lo que vamos a tratar de enlazar es tres nociones que tienen que ver con la mirada filosófica de Aristóteles en relación a la vida en la polis, la cuestión del lazo social y para justamente ir incorporando material teórico, la mirada psicoanalítica en relación al lazo social y la eficacia simbólica del discurso. Así que bueno, esto sería para empezar a avanzar en materia de el análisis de las políticas deportivas. Este seminario responde a la pregunta, ¿qué quiere la política de la educación física? Bueno, vamos a meternos en eso. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para tratar de avanzar un poquito más en este seminario de políticas deportivas, hoy les voy a hacer una especie de síntesis en relación a lo que venimos viendo en el campus, particularizando la cuestión de la mirada aristotélica, justamente de cómo nos permite avanzar imaginando justamente algunas respuestas en torno a cierta cuestión o cierta tensión que propone la política deportiva cuando se vuelve olímpica y interroga o se dirige a la educación física. Justamente lo que venimos viendo en los comentarios, en el campus y en este canal de YouTube es en relación a cómo un tramo de la historia de la humanidad que transcurrió en Grecia puede seguir de algún modo vigente en la cultura occidental. Bueno, justamente Aristóteles es el que va a explicarnos eh, cómo se puede hablar de la vida en la ciudad a partir de justamente definir lo que es una polis, ¿sí? Para Aristóteles y para la vida de los griegos en esa época, la polis era sobre todo una comunidad en torno a un centro urbano, digamos, donde existía una manera de gobierno y que justamente el gobierno se establecía a partir de ciertas leyes. Eh, Todo este conjunto constituía una república a partir de la sumatoria de polis que se asociaban en una república. Ahora bien, lo central en la enseñanza aristotélica es ver cómo él nos define lo humano. Justamente la visión aristotélica define el humano como un zoon politikon, es decir, un animal, pero en relación a una ciudad, ¿sí? Justamente ya no es un animal en la naturaleza, sino que es eh, un ser que vive en la ciudad. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue en la enseñanza aristotélica al zoon politikon? Bueno, justamente él habla de que lo que caracteriza al humano es la posibilidad de tener la palabra. No todos los humanos en esa época tenían la palabra, porque justamente las distintas clases sociales que existían en aquella época estaban vinculadas con la economía. Entonces, había esclavos y esclavas, había trabajadoras y trabajadores, y también había comerciantes, mercaderes, y justamente esta división social era la que facilitaba este sistema de gobierno
porque justamente los ciudadanos libres no eran esclavos y quienes sí hacían el trabajo pesado y que desarrollaban la cultura y producían saberes esclavos, eh, no eran aquellos que hacían política. Bueno, justamente esto que Aristóteles llama Zoon Politikon está caracterizado justamente por estar vivo, pero estar vivo en una ciudad y gozar de ciertos derechos. A esto Aristóteles lo va a definir como el buen vivir. Este buen vivir justamente se estaba estableciendo a partir del lazo social. Justamente los vínculos sociales, las relaciones sociales eran las que establecían ese nivel de vida que Aristóteles definía como un buen vivir. Ahora bien, si al humano lo define el uso de la palabra, podemos entender que los esclavos, si bien son humanos, para esa época no gozaban ni gozan todavía de el valor del uso de la palabra. Para justamente nuestra tarea de búsqueda de información y de entender un poco de qué se trataban las Olimpiadas, justamente acá lo que podemos ver es que además de ser una práctica que nosotros podemos definir como deportiva, también podemos entender que era una relación, una relación, bien dicho, con sus dioses. Justamente era una función simbólica vinculada con la religión de la época, donde se rendía culto al panteón de los dioses. O sea, no era un solo dios, sino que era un conjunto de dioses encabezados por Zeus. Y esto también nos permite advertir que en ese contexto donde se rendían culto a ciertos dioses, había también, y por ahí no está reflejado en la historia común que se hace del olimpismo, la presencia de diosas a las que se les rendía homenaje y también se participaban de juegos religiosos en relación a esas diosas. Por ejemplo, y así es el detalle interesante, que es la participación de las mujeres como atletas, rindiéndole culto a la diosa Hera. Y en aquella época ustedes pueden rastrear esos juegos que eran especialmente y únicamente para las mujeres. Ahora bien, para este seminario nosotros sostenemos la pregunta que vincula a cierto efecto simbólico de la política sobre el deporte y por ende sobre la educación física. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué quiere la política del deporte y qué quiere la política del deporte y de la educación física, podemos empezar a construir en torno a este seminario algunas herramientas que nos permitan indagar, investigar, conocer, saber esta relación que hay entre la política de cada época, los deportes y eso cómo le produce una, un llamado de atención y una puesta en acción a la educación física. O sea, lo interesante de Aristóteles es justamente que va a permitirnos indagar ya no solo qué pensaba la Grecia clásica respecto de los Juegos Olímpicos, sino cómo ese efecto olímpico sigue vigente en la modernidad y cómo cada vez que suena el discurso de las Olimpiadas, la humanidad se pone en acción. Va el ejemplo actual de las Olimpiadas en Tokio, que se suspendieron en el 2020, pero que parece ser que, insistiendo en la eficacia simbólica de llevarlas adelante, sea como sea, parece ser que en los próximos meses se van a llevar adelante. Justamente esta eficacia simbólica nosotros la podemos vislumbrar a partir de otra enseñanza teórica que proviene del psicoanálisis de Jacques Lacan, que justamente establece una relación en el humano a partir del lazo social y desde el nacimiento. O sea, Lacan diría que nacemos al mundo a partir del lenguaje
Y para él, justamente, el inconsciente que va adelante nuestro, digamos, es el discurso de la política. Por eso, digamos, para el psicoanálisis somos hijes del discurso, ¿sí? De cada época. Entonces, nosotros a partir de ahora y en este seminario vamos a empezar a descubrir cómo funciona este discurso olímpico y para eso nos vamos a meter de lleno con, a mi entender, con las primeras Olimpiadas modernas que instalan la visión más profunda de ese intento de rescatar el espíritu griego y que son justamente las Olimpiadas de Berlín del 36. O sea, en la Alemania nazi se hace una apología del deporte olímpico en los griegos, por eso lo utilizamos nosotros para empezar este seminario, para meternos de lleno en qué significaron las Olimpiadas del 36 en Berlín y qué produjo y qué queda vigente todavía de ese momento histórico de los Juegos Olímpicos donde justamente se diseñaron muchas de las tradiciones que hoy siguen vigentes en las Olimpiadas actuales. Por ejemplo, el efecto de la llama olímpica. O sea, en las primeras Olimpiadas donde hubo llama olímpica en la ceremonia de inicio y la ceremonia inaugural, es justamente en las Olimpiadas de Berlín del 36. O sea que ni en Grecia ni en las Olimpiadas anteriores a Berlín se había hecho la ceremonia de la antorcha olímpica. Bueno, justamente fíjense cómo si empezamos a estudiar, investigar y profundizar este estudio, vamos a descubrir un montón de cosas que no son de los griegos, sino justamente son patrimonio de la cultura moderna y que de alguna manera afecta y profundiza este lazo social que establece la educación física con el mundo olímpico. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ir de a poco viendo, por ejemplo, una película sobre el héroe de Berlín. ¿Sí? La historia que cuenta la película es sobre un atleta norteamericano que rompió récords en las Olimpiadas de la Alemania nazi. Así que bueno, con esto inauguramos, digamos, el próximo campo de estudio en el campus para revisar qué fue eso que se hizo en Alemania, en Berlín, en 1936. Nos estamos viendo. No olviden de suscribirse. Si quieren ver otros videos, lo pueden hacer. Y la idea es justamente que ustedes suscribiéndose puedan participar, puedan comentar y puedan opinar. Justamente la idea de este seminario, como el teórico de Educación Física 4, es que estamos construyendo un saber alrededor de algunas preguntas. Yo no soy el que sabe todo, todos sabemos un poco y a la vez no sabemos nada, pero queremos saber. Lo importante justamente es promover la curiosidad en ustedes, así como a mí me mueve la curiosidad por saber todas estas cosas, para ver qué tiene que ver eso con la educación física que podemos enseñar. Así que bueno, por ahora dejamos acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.